Buenas, esta es la segunda exposición del segundo grupo, que está compuesto por Fabián García, Erling Guzmán, Jowens Jehová, Maciel Girón y yo, Escari Lebrón. El tema a tratar es el ensayo. El objetivo de esta exposición es que los contenidos expresados sean de provecho para él o los receptores, de modo que puedan ser aclaradas dudas y conocer contenidos sobre el ensayo. Además de aclarar dudas, también sirve para aprender nuevos conocimientos. El ensayo es definitivamente un escrito subjetivo, donde la objetividad tiene asegurado su espacio. En la siguiente exposición se dará cuenta del ensayo, abordando sus puntos vitales y requisitos básicos. Se inicia con los diferentes conceptos de ensayo. Posteriormente se enuncian y explican algunas pautas o procesos de producción, a la vez que se describen sus características, estructura de ensayo, tipos de ensayo y su particularidad. Voy a comenzar con el primer tema, que es diferentes conceptualizaciones del ensayo. Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa, en el cual el autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En este sentido, el ensayo se caracteriza por una serie de propuestas de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Un ensayo también puede ser la prueba o experiencia que se hace de una actividad o tarea para perfeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis. Un ensayo es un tipo de texto en prosa, generalmente de tipo expositivo o argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema de su elección, su punto de vista o menos subjetivo, dependiendo del tipo de ensayo que sea. El ensayo es un género literario, o sea, una de las formas que tienen las obras artísticas del lenguaje, en la cual un autor aborda subjetivamente un tema, echando mano a la información que desee para sostener su punto de vista. Sin embargo, también es usual que en el ámbito académico se realice la estructura de ensayos, los cuales en cambio se someten a estándares de objetividad, rigurosidad metodológica y formatos más o menos establecidos. Ello aplica el ámbito científico, humanístico y científico-social. No existe una forma única de estructurar un ensayo, especialmente un ensayo literario, cuyo contenido es enteramente decidido por el autor. El ensayo, por definición, es un concepto incitante que invita a transgredir las normas estéticas y morales. Los periodistas argumentan que todos los días se ensaya a manera de nota informativa sobre la realidad. Los filósofos defienden el ensayo como una forma de expresión real de las manifestaciones filosóficas, llámase tratado, discurso o réplica. El ensayo no puede ser definido en un solo concepto. Las diferentes disciplinas lo adecuan a sus necesidades y se valen de artilugios para defender su género. Aquí tengo un mapa conceptual explicando las características del ensayo. ¿Por qué puse este mapa conceptual? Porque dentro de las particularidades están las características. La primera es que es subjetivo. Con esto explico que es subjetivo y personal, aunque se basa en el rigor de la veracidad de la información. La segunda es texto breve. Es breve o no demasiado extenso como una monografía. Se pueden incluir citas y referencias. Sin orden determinado. Bueno,
Presenta una estructura libre, aunque generalmente una introducción al inicio y una conclusión al final. Libertad temática. Permite exponer una amplia variedad de temas, ya sea políticos, éticos, sociales, etc. Va dirigido al público en general. Se dirige a un público general y amplio. Esta es la explicación de las características del ensayo. Hasta aquí mi exposición, espero que haya sido de provecho. Mi nombre es Fabiani García, pertenezco a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y estudio la carrera de Ingeniería Civil. Les voy a estar hablando sobre los tipos de ensayo y sus diferencias, y el uso de la lengua discursiva y activa. Aquí tengo un pequeño mapa conceptual sobre el ensayo. Aquí tienen su definición, sus características, funciones y tipos de ensayos. ¿Qué son los ensayos? Son composiciones escritas que defienden la posición o opinión de los autores. Su función es persuadir, explicar o entretener, reportando hechos desde un punto de vista objetivo o subjetivo. Características. Puede ser breve y a la vez no, porque dependiendo de lo que quiera transmitir el autor, se determina su brevedad. Se dirige a un público general y amplio. Es subjetivo, pero con información verídica, es decir, que también es personal. Tipos de ensayo. Existen dos tipos de ensayo, el ensayo literario y el ensayo científico. El ensayo literario es una breve disertación en prosa que analiza o reflexiona en torno a un tema de libre escogencia. El científico es un escrito en prosa relativamente breve, pero dedicado a temas relacionados a la ciencia. Diferencias de ensayo. Las diferencias entre el ensayo literario y el ensayo científico. El ensayo literario aborda temas infinitos, mientras que el ensayo científico solo aborda temas relacionados con la ciencia. El ensayo literario no posee una estructura predeterminada, dependerá de lo que el autor del ensayo quiera transmitir, mientras que los científicos poseen una estructura ya determinada. Los ensayos científicos, pese a recurrir a cuestiones artísticas, deben dejar en claro lo que quieran transmitir. Y los ensayos científicos utilizan un lenguaje más académico que los literarios. El uso de la lengua discursiva y activa. ¿Qué estructura adopta en el ensayo? Yo diría que es una combinación de la lengua discursiva y la activa. Mi nombre es Erwin Guzmán Esteves, soy del grupo 2. No he podido realizar mi exposición porque el programa que el profe me dio lo busco y no me sale nada, solo me salen videojuegos, debut. No sé por qué me sale eso. Cuando entro a Zoom me sale otra cosa. O sea, como que se me frisa el programa. Sé que no he podido realizar mi exposición por ahí. Lo haré de otra manera, aunque mi calificación no será la misma. Pero es que soy de un lugar muy lejos y no tengo centro de internet muy cerca. He tenido demasiado inconveniente para grabar mi exposición. Así que lo haré de una manera. El profe no sé lo que hará, pero así será. No tengo de otra opción para grabar mi exposición, ya que soy de un lugar muy lejos y vuelvo y repito, los centros de internet me quedan demasiado lejos. Aquí muestro el programa que el profe puso en la plataforma, ve lo que me sale debut, no me sale ningún programa. Cuando entro a Zoom para grabar mi clase, ve cómo me sale,
también que no he podido grabarla ahí. Demasiado inconveniente. Esta es mi exposición, tendré que grabarla por aquí porque no tengo de otra. Papel que juega la función denotativa del ensayo. Expresa de manera objetiva todos los eventos o conceptos que contiene. Se puede encontrar mayormente en ensayos de carácter científico. Se expone el contenido del ensayo de forma clara y sin lugar alguna interrupción extra. Papel que juega la función connotativa del ensayo. Es aquel que puede ser interpretado de diferentes formas según el enfoque que se puede dar al ensayo. Este tipo de lenguaje se puede encontrar en ensayos artísticos como poesía. Las expresiones que se dan en el ensayo son en gran mayoría simbólicas y con frecuencia se expresan sentimientos. Opinión de Félix Fernández acerca de la delimitación del tema en el ensayo. Para lograr un buen ensayo se debe incluir algo más que datos, fechas y recetas. Se necesita ser más creativos. En un ensayo se puede enseñar, estimular la curiosidad y entender. Ha sido toda mi exposición. Mi nombre es Jubens, mi matrícula es 1192410 y estudio Ingeniería Civil. Acerca del ensayo, yo voy a hablar de lo que es la firma del autor y la documentación del tema. El autor de un ensayo firma su escrito. ¿Por qué lo hace? El punto de vista del autor es el protagonista del ensayo. Por tal motivo, es siempre un escrito en primera persona real, no ficticia. Hecho que el autor avala con su firma. Esta es la razón. El ensayo es una reflexión personal del autor y, no obstante, se recomienda hacer una documentación del tema antes de empezar a escribir. ¿Cuál es el motivo? Es para saber qué dicen otros autores sobre el tema que desea abordar, de modo que pueda citarlos en el escrito, o sea, en el ensayo. A pesar de ser una reflexión personal, el autor tendrá que validarla con razones, demostrar el porqué de esa opinión y para eso es que también será útil la documentación. Por ejemplo, si yo escribiré un ensayo, ya habré elegido mi tema, entonces debo hacer una documentación, lo cual consiste en investigar lo que otros autores han dicho sobre ese tema para cuando yo vaya a hacer mis reflexiones, entonces con lo que hayan dicho esos autores es que voy a validar lo que estoy diciendo. Hasta aquí es mi parte. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Maciel Girón, pertenezco al grupo número 2 y yo les estaré hablando sobre las características del ensayo y cuáles, de manera particular, yo pienso que debería tomar más en cuenta a la hora de redactar el mismo. Características del ensayo. El ensayo se apoya básicamente en dos formas de discurso, la argumentación y la exposición. En la argumentación, el autor aspira a contar con la simpatía y la validación del interlocutor. En la exposición, el ensayista no renuncia a una cierta dosis de rigor certificado. Tras esto, el ensayo puede ser breve y sin reglas de su extensión, es decir, que el autor no tiene límites. Sin que no tiene reglas, o sea que él puede hacer el ensayo lo más extenso que él pueda, pero tomando en cuenta que mientras más breve mejor, porque así él no va a aburrir al interlocutor. Abarca varios temas, desde lo científico, lo filosófico o hasta lo social. Su estructura es libre, es decir, que es natural, ella no se apega a ningún dogma. Denotación y connotación en armonía, es decir, que estas están juntas en el ensayo sin ningún problema y que se requieren mutuamente.
Tono diverso, es decir, que el tono varía. Ya puede ser profundo, entretenido o superficial. Estilo cuidado. Cuando se habla de estilo cuidado, se refiere a que tiene que tener una escritura muy buena, tiene que escribir bien. Priorizar el rigor científico. Es decir, que la característica básica del ensayo es que tiene una divulgación científica. Se manifiesta la solidación del bagaje. Es sólido, es decir, que sus argumentos son válidos. Es asistemático. Esto quiere decir que no se ajusta a ningún sistema, pero como habíamos dicho, tiene carácter científico. Bien. No es exhaustivo ni concluyente, es decir, que es una construcción abierta, no es cerrada, no tiene fin. En las exposiciones anteriores que habían hecho mi compañero, habíamos estado hablando sobre el ensayo, sus características, su estructura, todo referente a él. Entonces, finalmente, nosotros hemos concluido con que el ensayo es un texto en prosa discursivo, caracterizado por su extensión, lo cual solo es determinado por el autor de acuerdo a lo que éste quiera transmitir. Este es subjetivo y personal, pero con información confirmable, es decir, que su información tiene que confirmar. Como habíamos dicho anteriormente, el ensayo es un tipo de prosa que analiza, interpreta o evalúa un tema, y este mismo se considera un género literario, lo que nos lleva a las siguientes interrogantes. Un ensayo sería reconocido como tal si el autor no da sus reflexiones, aún sabiendo que estas son necesarias y que así debería ser. ¿No será insólito redactar un ensayo sin documentación, siendo esto lo que ayuda al momento de citar y saber qué dicen otros autores sobre el tema? Hasta aquí ha llegado nuestra exposición sobre el ensayo. Espero que haya sido de todo su entendimiento y que Dios los bendiga. Gracias.